Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Corintios, capítulo 9. La carta de los Corintios. Recuerde que en el Nuevo Testamento son cartas y en el Antiguo Testamento, hermanos, pues ya son libros, ¿verdad? La primera carta ya se habla acerca del primer y segundo libro del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento son cartas. La primera carta, la segunda carta de los Corintios. Así que en la palabra de Dios nos habla acerca de este capítulo tan interesante de Corintios, primera de Corintios, mis hermanos, capítulo 9, hablamos capítulo 9, y Pablo está defendiendo su apostolado en este capítulo 9 de Corintios, y está defendiendo contra los hermanos de Corintios, ¿verdad? Porque muchos de ellos pues no lo reconocían como un apóstol, al apóstol Pablo, no reconocían que era un siervo del Señor, ¿verdad? Y a pesar de que él fue el fundador de esta congregación, de esta iglesia en Corintios, la iglesia de Corintios se caracterizó por ser una iglesia muy carnal. Por eso habla el capítulo 3 acerca de que todavía eran niños los corintios, ¿verdad? Y que no estaban todavía, pues digamos, listos para recibir un alimento más sólido y más completo de la bendita palabra de Dios. Y así comienza el apóstol Pablo y habla de los derechos que tiene como apóstol. ¿Y a poco no tengo derecho, dice, también yo como apóstol, traer una esposa por mujer, una mujer como esposa? No tengo derecho también de comer, dice, de las ofrendas. Pues el mismo Señor dice, ¿verdad? El Señor dice, y de hecho está en la ley antigua, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Señor mandó que todo aquel, dice, que predica el evangelio, también viva del evangelio, dice, porque es una orden de parte del Señor. Y así comienza el apóstol Pablo a exhortar a los corintios. Dice, pero yo no he hecho este beneficio para mí, dice, para no serle tropiezo absolutamente a nadie. Le está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si predico el evangelio de buena gana, dice, pues hermanos, recompensas retendré. Pero si lo hago de mala gana, dice, la encomienda de todos modos se me ha sido dada. Y ahí comienza a exhortar a la iglesia, ¿verdad? Y de tal forma, de tal manera que dice, entonces dice el versículo número 18. Dame el 18, por favor, Samuel. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Así que, mis hermanos, todo lo que hagamos nosotros tenemos que hacerlo de una manera gratuita, dice la palabra de Dios. Cuando usted sale y predica, tiene que hacerlo de una manera gratuita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted lo recibió por gracia, y por gracia lo tiene que entregar, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Porque en el evangelio se manifiesta el reino de los cielos, y el reino de los cielos, para que llegue a la gente en la comunidad, tiene que ser anunciado, tiene que ser predicado el reino de los cielos o el evangelio del Hijo de Dios, para que poder que llegue, ¿verdad? Entonces, este evangelio trae poder, trae autoridad, trae liberación, trae sanidad, trae restauración, el evangelio del reino de los cielos, ¿verdad? Y si no se predica el reino de los cielos, mis hermanos, o el evangelio del Señor, pues no va a venir el reino de los cielos. Y el reino de la maldad, el reino de la iniquidad va a empezar a gobernar en tantas personas como hoy en día lo está haciendo, gobernando este reino de maldad, de iniquidad. Y los únicos que pueden, hermanos, detener el reino de maldad, el reino de iniquidad, es la iglesia del Señor Jesús. ¿Cómo? Predicando el evangelio, anunciando las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice, ¿cuál pues es mi derecho? Dice, o mi galardón, dice, ¿verdad? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar, dice, de mi derecho en el evangelio. Para no abusar, hermanos. Qué importante, ¿verdad? El evangelio tiene que ser anunciado, predicado, mis hermanos, no por ganancias, no por lo que te den, no por lo que te ofrezcan, mis hermanos. El servicio del Señor tiene que ser así, mi hermano y mi hermana. Servirle al Señor con todo nuestro corazón, no para ganar algún tipo de ¿qué? De ganancias o de favores. Y no también dice, vamos a hacer un trueque. Yo voy a servir, pero tú me tienes que hacer esto. Así no es político esto, hermanos.
Esto es el reino de los cielos, amén. No es como los políticos, dicen, voy a tomar el voto, pero siempre y cuando me des un hueso ahí en la política, ya que ganes. Y esto no es así, mi hermano y mi hermana. El reino de los cielos tiene que ser anunciado de una forma gratuita para toda la comunidad y que el reino de los cielos llegue, porque si no, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás avanza y va a destruir a mucha gente como lo está haciendo hoy en día. Y si no se predica, hermanos, ese reino maravilloso, el reino de poder, pues sabemos que dos lugares hay nada más, el infierno y el reino de Dios. Y qué triste, ¿verdad? Que la iglesia pudo predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación y no lo hizo, hermanos. Y dejó que el reino de la maldad gobernara y avanzara en esta tierra. Porque la única manera era predicando el evangelio del reino de los cielos. Así que, entonces Pablo dice, de esta forma yo anuncio. Ahora, ¿cuál será nuestro derecho como creyentes, como cristianos y como hijos de Dios? ¿Cuál es el derecho que puede tener usted como creyente, como cristiano, va? ¿Qué libertad usted puede tener como un creyente, como un cristiano, como un hijo de Dios? ¿Qué obligaciones tiene usted como creyente, como cristiano y como hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Puede decir el joven o la joven, puede hacerse esa pregunta sexualmente con mi novio o con mi novia. ¿Hasta dónde puedo llegar? Es la pregunta que tiene que hacer usted si anda de novia, si es joven, ¿verdad? ¿Y hasta dónde puedo llegar usted? ¿Cuál es mi derecho de que yo, hermanos, de hacerlo o no hacerlo? ¿Tiene usted derecho de hacer las cosas o no hacerlas? ¿De servir o no servir? ¿Tiene usted derecho de presentar sus dones, sus talentos delante del Señor y servirle a Dios o no tiene derecho? Es la pregunta que usted tiene que hacerse, ¿verdad? La habilidad que yo tengo para hacer estas cosas, ¿lo puedo hacer gratuitamente o no lo puedo hacer para el reino de Dios? Es la pregunta que usted tiene que hacerse también, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo importante de todo es que la gracia del Señor se manifieste en usted y también en las personas y miren su amor, su gracia y su misericordia, cómo Dios se manifiesta en usted. Así que, ¿hasta dónde yo puedo ir a una fiesta y qué puedo hacer en esa fiesta? ¿Cuál es mi derecho? Usted va a preguntarse. ¿Hasta dónde me puedo tomar una cerveza o dos cervezas o ninguna? Porque usted tiene derechos, ¿verdad? Pero, ¿hasta dónde puede hacerlo? Entonces, allí tiene que preguntarse y hacerse la pregunta, ¿qué derecho tengo yo de hacerlo? Porque, hermanos, ya usted le pertenece al Hijo de Dios. Usted fue comprado con la sangre maravillosa del Cordero de Dios. Se pagó un precio maravilloso, grandioso por usted en la cruz del Calvario. Y usted tiene que reflexionar y pensar. Por lo cual dice el apóstol Pablo, siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Qué tremendo, ¿va? Por lo cual siendo yo libre de todo, me he hecho siervo, dice, para ganar a mayor número. Entonces, ¿cuál es el plan de Pablo? Ganar mucha gente para el reino de los cielos. Atraer mucha gente para que conozcan al Cristo Jesús. Liberarlos de las tinieblas. Sacarlos de la condición de maldad en que estaban operando esa gente a través del poder del Evangelio. Por eso tiene que predicarse la palabra de Dios y el Evangelio, hermanos. Y se tiene que anunciar el Evangelio del Hijo de Dios. Y para eso fue llamada la iglesia y será predicado este Evangelio a todas las naciones. Y después vendrá el fin. Ese es el propósito principal de la iglesia. Por eso existe la iglesia, existimos usted y yo en esta tierra, mis hermanos, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que la iglesia y cada creyente, hermanos, participamos en una carrera, dice Pablo. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos corren la verdad? Y dice, pero uno solo se lleva el premio. Correr de tal manera, dice, que obtengáis el premio. Tienes que correr, hermano, esta carrera que tú tienes por delante, dice la palabra de Dios. Así que los creyentes debemos de hacer que la vida espiritual progrese, hermanos. Nosotros tenemos que hacer que su vida y mi vida espiritual también progrese.
¿Cómo va a progresar nuestra vida espiritual, mi hermano y mi hermana? Pues hermanos, teniendo siempre nuestra mirada en la meta y en el galardón que está por delante para usted y para mí también. Porque el objetivo es que usted llegue a la meta, alcance la meta. La meta es, hermanos, que usted termine la carrera en las cosas que Dios le entregó a usted, en sus dones y talentos que usted tiene. Y que no los eche a un lado, sino que a través de eso usted le sirva. Esa es su carrera, mi hermano, mi hermana. Usted tiene que servir al Señor en esta carrera. Pero si no, hermanos, si usted no está sirviendo al Señor, está siendo descalificado en esta carrera. Y por lo tanto, mi hermano y mi hermana, pues hermanos, ¿por qué cree usted que se escribió el capítulo 10 de los Corintios? Y Pablo hace referencia a este capítulo y habla acerca de que muchos estuvieron también y pasaron por la nube, fueron bautizados por la nube y también fueron bautizados cuando se abrió el mar y cruzaron el mar, dice. Pero muchos de ellos, dice, quedaron en el desierto, no terminaron la carrera. Para ellos era llegar y poseer la tierra prometida. Pero en el transcurso, hermanos, dice Hebreos capítulo 4, que muchos no entraron por falta de fe. Oyeron la palabra, pero no la obedecieron, dice. Y por lo tanto no entraron, dice. Y estuvieron vagando en el desierto, ¿por cuánto? 40 años. Y toda esa generación cayó en el desierto. Y murió en el desierto. Por eso se escribió el capítulo 10 de Corintios, mi hermano y mi hermana, para hacernos saber que muchos no lograron terminar la carrera. Otros fueron seducidos, hermanos, por la idolatría. Otros fueron seducidos, mi hermano, porque fornicaron, cayeron en fornicación. Y dice que aquel día murió no sé de qué tanto. Otros porque murmuraron, no terminaron la carrera que tenían por delante. ¿Y qué se nos manda en Hebreos? Pongan los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, dice. No estés murmurando, el hermano. En esta carrera, este es tu carril, dice, y tienes que terminar. Es como cuando un atleta va corriendo, imagínense ese atleta, hermanos, no va viendo al público y va corriendo, ¿va? ¿A dónde está enfocado? En la meta. Está enfocado enfrente. Así, dice Pablo, tienen de enfocarse. En los tiempos aquellos, en Corintios y en los griegos participaban de las carreras, hermanos. Y cada 2 años se le llamaba las Olimpiadas Ísmicas. Esas Olimpiadas se hacían cada 2 años en los tiempos del apóstol Pablo. Y como Pablo vivió mucho tiempo en Corintios, levantando y fortaleciendo la iglesia de los Corintios, se dio cuenta cómo se preparaban los atletas que iban a competir, y eran nada más los corintios y los griegos. Eran los que iban a competir, ya sea en carrera, en boxeo, que era principalmente lo que competían. Había otras competiciones, ¿verdad? Pero Pablo menciona 2 cosas principales en que participaban los corintios y los atenienses, en la carrera y también en el boxeo. Por eso dice, yo golpeo no como tirando al aire, sino pegando, dice, tratando de golpear donde debo de golpear, dice el apóstol Pablo. Así que de esa forma el apóstol Pablo nos trata de enseñar también a la iglesia de este tiempo y nos enseña de cómo debemos de nosotros de correr la carrera que tenemos por delante. Porque aquí, hermanos, no es el que llega primero, es el que termina la carrera, el que va a obtener. Aquí no es así, es el que termina la carrera. Si usted la termina, mi hermano, porque un día vamos a terminar la carrera. Pablo le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado ¿qué? La carrera. Por demás me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el juez justo, y no solo a mí, sino a todo aquel que ama su venida. Entonces, mi hermano y mi hermana, esta carrera que tenemos por delante, tenemos que animarnos a continuar adelante sirviendo y disponiendo todos nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades a los pies de Jesucristo y entregándoselos al Señor.
lo que usted tiene, lo que usted posee, hermano, sus habilidades naturales y espirituales, entrégueselas a Cristo, déselas al Señor. Dice la palabra de Dios, no te canses de hacer lo bueno, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Sigue adelante y sigue anunciando, sigue predicando la bendita palabra del Señor, la palabra de Cristo, ¿va? Así que primero, la primera norma, hermanos, hay un premio si llegas y si terminas la carrera. No es porque en aquel tiempo era el que llegaba primero, ¿ah? Y el que llegaba primero, ¿cuánto tiempo tenía que prepararse? Por lo menos 2 años en esta competencia. Ahora se preparan 4 años aquí a nivel mundial, ¿verdad? Ahora tienen que prepararse, dice, 2 años. ¿Y qué hacen en esa preparación? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En esta carrera dice que, hablando en el sentido natural, hermanos, y Pablo le dice, no vale tanto la pena, dice, este tipo de carrera en el sentido natural, dice, porque lo único que tienen es un premio, una corona de laurel, que a los días se marchita, se termina y se olvidan ya de todos los que ganaron, dice, y ahora se están preparando para la siguiente carrera, dice, no vale la pena, dice, pero la carrera que nosotros estamos pasando, dice, la carrera que estamos llevando, esa sí vale la pena, dice, prepararnos. Esa sí vale la pena esforzarnos. En esta carrera sí vale la pena, dice, poner todo el esfuerzo necesario para terminar y acabar nuestra carrera que tenemos por delante. Por lo tanto, nos anima. Dice, en esta carrera, dice, vas a salir muy bendecido y el Señor te va a bendecir grandemente en tu vida y también vas a tener grandes satisfacciones espirituales en tu vida. Pero necesitas enfocarte en esta carrera, en la meta. Tienes que terminar esta carrera, porque muchos, como le dije, no lo terminaron. Y algunos, dice, cayeron. Dice, y ni murmuréis, como algunos murmuraron, y dice, y perecieron por el destructor. Y luego dice, y estas cosas les aconteció como ejemplo para nosotros, dice, y están escritas y nos amonestan a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice, que no se detenga. Así que, hermanos, no se confíe, no diga, es que todo está bien en mi casa, todo va bien. No, hermanos, no se confíen. Por lo tanto, hoy voy a tomar un relax. Un mes no voy a leer la Biblia, un mes no voy a ir a la iglesia, un mes no voy a orar, un mes que otros sirvan en la iglesia, que otros vayan o prediquen o reparten tratados. Ah, no, yo me voy a relajar. No, hermanos, no puede hacer eso, porque la palabra de Dios dice que cuando aquel hombre durmió, vino el tentador y le sembró cizaña. Fíjese, hermano, no puede usted hacer absolutamente, no se puede, ¿qué? Descuidar, porque el diablo anda como un león, rugiente, buscando a quién devorar. No puede hacer eso, mis hermanos. Tiene que enfocarse, mis hermanos. Y el deseo debe de ser de cada uno de nosotros terminar y concluir la carrera. Que cuando el Señor nos mire llegando a su reino, nos diga, buen siervo, buena sierva, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que te ponga a la derecha, no a la izquierda, hermanos. Pero a la izquierda va a decirle, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Esto está hablando, hermanos, de cómo muchas veces, hermanos, el hombre, la persona que tiene dones, talentos y tiene habilidades, no los dispone para Dios, para bendecir a otros, para ayudar a otros, para que otros sean también fortalecidos en el Señor. Así que, en esta carrera, hermanos, usted no puede renunciar a la semana, a los 15 días, al mes, al año. No. Esta carrera, hermanos, es una carrera que a diario usted tiene que esforzarse en caminar en ella. Así que, el hecho de participar y de terminar ese, hermanos, no le da derecho al premio.
hay que esforzarse y poner toda la energía para terminar la carrera. Toda la energía, hermanos, tiene usted que disponerse para terminar la carrera. Un deportista, hermanos, hablando del sentido mundano, se enfoca, ¿y qué leo que hace este hombre? Este hombre, hermanos, está, para no ser descalificado, no se desvela, tiene que cuidar el alimento que consume, tiene que cuidar las bebidas también, no alcohol, no sodas, no cocas, hermanos, no grasas, tiene que cuidar esa alimentación en el sentido natural. Tiene que levantarse y ejercitarse. ¿Y para qué? Para estar listo, estar fuerte. Si va a correr la carrera, que sus piernas aguanten, mis hermanos. Si es de largo de 10 kilómetros, si es de 1000 metros o de 100 metros, tiene que estar fuerte, porque el deseo de él es ganar una medalla en esta vida. Ese es el deseo. Y tiene que esforzarse para eso. Y tiene que dejar ciertas cosas que el cuerpo le piden o le exige. Lo más triste, hermanos, es que el creyente no quiere ¿qué? Esforzarse. No se quiere esforzar. No quiere esforzarse. Hay un contraste, y tristemente, hermano, entre el deportista natural y el deportista creyente. No nos esforzamos para vivir una vida en santidad y en dedicación para Dios. No nos esforzamos, hermanos, para buscar agradar a Dios en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado, en nuestras habilidades, en los dones que tenemos y aún en el mandato de ir y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. No nos esforzamos, hermanos. Nos cuesta, hermanos. Nos cuesta hacer eso. Y, hermanos, nuestro crecimiento espiritual se detiene y empezamos a cuestionar ahora la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio y aún a los siervos. Es lo que estaba haciendo la iglesia de Corintios. No, pues este ni apóstol es. Este mismo se echa de que es apóstol. No, pues el pastor quiere que hagamos esto. El pastor quiere que vengamos a esto. No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Hermanos, es que no es ahora lo que nosotros queremos. Tenemos un Señor, amén. Y es el que manda nuestras vidas, mis hermanos, de aquí en adelante. Y tenemos que aprender a obedecerlo. Así que, en lo natural muchas veces nos esforzamos, en lo académico, tratamos de no faltar, hermanos, a una clase en nuestra academia. ¿Por qué? Porque queremos un título. Y no es que esté mal, pero en el reino no nos esforzamos, hermanos, por nuestro crecimiento espiritual. No nos esforzamos por estudiar, leer la palabra de Dios, por meditar en la bendita palabra del Señor. Que esta palabra es la que te va a dar más fuerza y más fortaleza, mi hermano. Nos esforzamos mucho para quedar bien en el trabajo. Y no es que esté mal también, mi hermano y mi hermana. Muchas veces el hombre o la mujer se esfuerza para que le den un mejor puesto o me le den un mejor sueldo. Y no es que esté mal, pero el reino de los cielos va quedando en segundo o en tercer término en nuestras vidas. ¿Y qué decimos? Es que ahora no puedo. Ya no puedo ni ir a la oración, pastor. No puedo ni siquiera leer la palabra de Dios, pastor. Hermano, está siendo vencido. Está siendo derrotado. Y el objetivo de tu carne no es terminar la carrera ni llegar a la meta. Dice la palabra de Dios, dame ahí, por favor, Samuel. Hebreos capítulo 12, el 1 y 2. Por favor, dice la palabra de Dios, por lo cual siendo, Por tanto, nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dame el siguiente. Y luego dice, ¿puestos en qué? Los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, el aprobio, léalo. Así que hermanos, ¿qué tenemos? Dice el versículo 1. Una gran nube de testigos. ¿Quiénes son? Todos los del capítulo 11. Son los que terminaron la carrera por la fe. Y es por la fe, dice, que desde Caín y Abel, que Abel ofreció mejor que sacrificios por Caín. Abel, hermanos. Y por la fe, dice, Enoc fue traspuesto para no ver qué muerte, hermanos. Por la fe, hermanos, Abraham, dice la palabra de Dios, salió y abandonó Harán para venir a la tierra prometida. Y hermanos, ¿y sabe cuánto tiempo duró para tener la promesa cumplida? 25 años. Mínimo 25 años, hasta los 100 años. Y estuvo ahí perseverando, por eso es llamado el Padre de la Fe. El Padre de la Fe. Y todos ellos terminaron la carrera. Y todos ellos, hermanos, haga de cuenta que le están diciendo a usted, termínala, te conviene, no te detengas, sigue adelante, aunque haya problemas, renuncia al mundo como Moisés, porque Moisés dice que prefirió llamarse hijo de la hija de Faraón, dice que abandonó digamos, esa vida de Moisés, porque era una vida de lujo, era una vida, hermanos, de posición. Podía haber sido un gran hombre en ese lugar, en Egipto, pero dijo que no, que tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo, sufriendo con el pueblo, dice, y 40 años sufrió con el pueblo, hermanos, ¿verdad? 40 años anduvo vagando con el pueblo. Y de repente como que se caía Moisés porque era un pueblo rebelde, era un pueblo difícil de guiar, el pueblo de Israel. Y hermanos, todos ellos, dice, alcanzaron buen testimonio por la fe. Así que esta carrera se termina y se alcanza, hermanos, por la fe. Poniendo siempre los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí está, hermanos, cómo se debe terminar esta carrera. Por fe, usted tiene que esforzarse en vivir una vida más santa, en una vida más de servicio, en dedicarse más en crecimiento espiritual, mi hermano y mi hermana, en un buen discipulado que se da, que cada día viernes, mi hermano, esfuércese por venir los viernes, esfuércese mujer, varón, por estar los días martes aquí, mi hermano, mi hermana, esfuércese también para juntarse en una casa de paz, donde vamos a ir, vamos a anunciar y vamos a predicar la palabra en ese lugar, porque la respuesta para ellos es el reino de los cielos, es el evangelio de Cristo Jesús. Es la respuesta para la gente, mis hermanos. Es la única manera que los va a sacar de esa condición en que están atados o ligados a la maldad o a la iniquidad. Así que de esa forma, mis hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos. Las mujeres hoy en día, mis hermanos, se esfuerzan, pero para tener una buena figura. Y no nomás las mujeres, también los varones, ¿verdad? No salen del gimnasio. Y si, hermanos, y si ya el gimnasio no les pudo hacer nada, pues cuchillo, vamos a meterle cuchillo ahí. O si no, pues a meter una de estas para que saque toda la grasa. Para que nos miren, se miren bien, tanto hombres como mujeres, hermanos. Y se esfuerzan. Y aguantan los dolores. 1 mes, 2 meses tirado en la cama sin poderse levantar. ¿Qué le hace? Dice, pero voy a estar bien. Bien guapo, bien guapa. La gente dice mamalón, ¿verdad? Hermanos, qué triste, ¿verdad? Que para eso sí, aún creyentes se esfuercen.
y están dispuestos a pagar el precio. Pero para el reino, para su crecimiento, para alcanzar la gracia, la benevolencia del reino de los cielos, ahí nos falta disposición y nos falta también deseo de agradar a Dios. Así que Pablo sabía cómo operaba las competencias allá en Corintio. Y pone el ejemplo. Dice el apóstol Pablo, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis, dice el apóstol Pablo. Y le está hablando a ¿quién? A los hermanos de Corintios, como a nosotros también, ¿verdad? Nos está diciendo, la única manera es que ustedes tienen que correr de tal manera que obtengan también el premio y que lleguen a la meta. Aquí no es el que llega primero, aquí es el que termina en lo espiritual, el que termina su carrera y que llega y traspasa la meta. Es la única manera, dice. Así que la vida cristiana es dedicación, de esfuerzo, de sacrificio, mis hermanos. Y de día a día debemos de ¿qué? De esforzarnos para llegar a la meta. Todos los días tenemos que esforzarnos. Y para eso el Señor nos manda tomar nuestra cruz. Y para eso el Señor nos dice la única forma de hacerlo es santificarnos y limpiarnos todos los días. Todos los días que tienes que tomar la agüita, mi hermano y mi hermana, y tienes que tomar la toallita y limpiarte los pies. Porque a lo mejor donde tuviste, pisaste una suciedad. Por anduviste, mi hermanos, anduviste por caminos que no debías haber andado y tienes que limpiarte los pies. Quiere decir que en ocasiones, hermanos, en el transcurso del día, tuviste pensamientos incorrectos, tuviste deseos carnales, y ese día tienes que limpiarte, santificarte a través de la oración. Tienes que venir en plena certidumbre de fe, porque sin fe va a ser imposible agradar a Dios. Y la única manera de terminar la carrera, dice, es por medio de la fe. Como el capítulo 11 del libro de Hebreos nos enseña acerca de los héroes de la fe. Ellos la terminaron por la fe, concluyeron la carrera por la fe y estuvieron dispuestos a pagar el precio. Se esforzaron, lucharon, no dijeron a los días, a los años, no, pues ya no sigo adelante porque esto es duro, es pesado. No, siguieron adelante, hermanos. Ahora tenemos mejores beneficios nosotros, tenemos ha habido mejor gracia para nosotros, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios completa. Y aparte, el Espíritu Santo está viviendo en cada creyente y en cada hermano. El Espíritu de Dios está sobre su vida, mi hermano. Y es como lo va a lograr, mi hermano. No hay otra forma de lograr concluir o terminar esta carrera. Así que, final dice, para llegar a ¿qué? A la meta. Al final, como ejercitándote en el área espiritual. Ahí es donde tenemos que ejercitarnos en el área espiritual. Dice que el ejercicio corporal para poco es, pero ejercítate. ¿Para qué? Para la piedad, dice, ¿verdad? Ejercítate para la piedad. Así que la piedad, hermanos, es amor al prójimo y amor a Dios. Eso es piedad. Piedad significa que tienes amor a Dios y amor al prójimo. Y si tienes amor al prójimo, debes de anunciarle el camino de la verdad, de la justicia y de la misericordia. Porque tienes amor, porque lo amas al prójimo, porque tienes gracia, ¿verdad? Está bien, hermanos. El compromiso de bendecir la obra de Dios es santificación. Es también, hermanos, esperar que Dios levante nuestras vidas y nuestros corazones. Es bendecir a otros con lo que tú tienes o con lo que Dios te ha bendecido y te ha dado. Es bendecir. Si hay una necesidad y miras esa necesidad y si puedes, saca algo y bendice a ese hermano, a esa persona, mis hermanos. Eso es ¿qué? Piedad. Ejercítate para la piedad. Porque esta tiene promesas para esta vida y para la futura.
Hay una promesa para ti si te ejercitas en la piedad, mi hermano, mi hermana. Y esa bendición llegará grandemente sobre tu vida. Así que tenemos que correr, dice, pero con la mira de llegar a la meta, de ganar el premio. Correr de tal manera, dice, que lo tengáis. Tienes que correr de tal manera que obtengas el premio. Dice, corre con perseverancia. Debes de tener perseverancia. Despójate de todo peso y de toda obra de la carne, porque eso es lo que no te deja correr. Debes de estar dispuesto a renunciar a todo deseo carnal y a todo pensamiento incorrecto, dice el apóstol Pablo. Inspírate, dice, en los grandes hombres de la fe. Mira la vida de Moisés, mira la vida de José. Por la fe José también dice, por la fe dejó a sus hermanos y fue a parar como esclavo en Egipto, mis hermanos. Como esclavo, no como gobernador. A los años llegó a ser gobernador, pero no llegó como gobernador, llegó como esclavo. Y tuvo que pasar el proceso, mis hermanos. Y tuvo que estar listo pasando el proceso hasta que Dios le dio la oportunidad de levantarlo como un gobernador o el segundo de Faraón. Y fue como bendijo a su casa, a su familia. Inspírate en José, que no tuvo que rencor ni odio en contra de sus hermanos. A lo contrario, abogó delante de Faraón para que se les bendijera y se les diera un lugar en la tierra de Gosén. Es lo que hizo José. Así dice, debes de ser tú. Esa es la manera en que se corre la carrera. En Abraham, en Pablo, en Elías. Inspírate, hermano. Mira la vida, la biografía de cada uno de ellos. Y ahí te vas a dar cuenta cómo ellos alcanzaron a terminar esa carrera. Así que hay una herencia para los que no se rinden, para los que no claudican, para los que perseveran, aquellos que están listos, hermanos, a rendirle al Señor cuentas día tras día. A través de luchas, pruebas, no dejaron de poner los ojos en el Señor Jesucristo. No dejaron, hermanos, de servirle a Dios. Así que son los ejemplos máximos que se nos están poniendo. Hay que disciplinarnos, dice la palabra de Dios. Sin disciplina no lo vamos a poder lograr, hermanos. Necesitamos disciplina. Versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Tienes que disciplinarte. Y el mismo capítulo 12 del libro de Hebreos está hablando que debemos de poner los ojos en Jesús, despojarnos, hermanos, de todo peso y de todo pecado que nos asedia diariamente. Y los siguientes versículos dice que el Señor dice, a quien ama, disciplina. Los siguientes versículos, hermanos, el Señor a quien ama, disciplina. Y nos exhorta a nosotros voluntariamente empezarnos a disciplinar y no esperar que Dios venga y nos discipline en nuestras vidas. Que venga algo y nos dé, hermanos, una atención fuerte en nuestras vidas. Nosotros automáticamente, diariamente, tenemos que saber lo que tenemos que hacer cuando estemos delante del sexo opuesto. Cuando hay allí un dinero tirado, usted tiene que saber qué hacer. ¿No es mío? ¿Es de alguien ese dinero? Usted tiene que saber, hermanos, qué es lo que tiene que hacer cuando alguien está murmurando en contra de otro. Cuando alguien cae en idolatría. Usted tiene que saber lo que tiene que hacer, hermanos. Muchas veces, mejor la gente se queda callado, hermanos. Pero el quedarte callado no va a solucionar tampoco las cosas, hermanos. Tienes que hablar, lógicamente, con amor, ¿verdad? Pero en ocasiones la voz tiene que ser un poquito más fuerte, mi hermano, para que la persona entienda o comprenda. Así que hay que disciplinarnos, dice el apóstol Pablo.
Un boxeador, si quiere ser campeón, sostiene de muchas cosas. Se somete a dietas especiales, horarios para dormir y salir a correr e irse al gimnasio. Esa es la vida de un boxeador. Todos los días, todos los días, todos los días. Y todos los días, el creyente, hermanos, tiene que pelear y luchar, pero contra su propio yo, contra su propia carne. Tiene que rendirla y someterla voluntariamente al Señor. Dice, por lo cual yo siendo libre, de todos me he hecho siervo, de todos, dice, para ganar mayormente a unos. Me he hecho a los judíos como si fuera yo judío, o como judíos. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté yo sujeto a la ley, como dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, nosotros que no estábamos sin ley, mis hermanos. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Entonces, ¿qué hizo? Voluntariamente, hermanos. Voluntariamente dice, yo voluntariamente, lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar mayormente de números. Yo lo he hecho voluntariamente, así debe ser voluntariamente. Voluntariamente someternos y sujetarnos al orden que Dios nos establece, hermanos. Y no esperar que venga una disciplina. Ha habido gente, hermanos, que cuando están pasando un problema fuerte, duro en su vida, vienen, piden oración, oramos por ellos, hermanos, y se soluciona y ya no los volvemos a ver. Qué triste, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no se dan cuenta que eso tarde o temprano los va a seguir. No se dan cuenta que el diablo anda como león rugiente. No se dan cuenta lo que dijo el Señor Jesucristo. Que cuando el espíritu inmundo sale, anda vagando, y cuando mira la casa vacía, ¿qué hace? Va y toma 7 espíritus peores y viene a ser peor el postrer estado que el primer estado de este hombre o de esta mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque no se llenó de la gracia, del amor, de la misericordia, de la bondad. No estuvo dispuesto a crecer en gracia, en amor, en conocimiento, en la palabra de Dios. No estuvo dispuesto a honrar a Dios con sus dones, sus talentos y sus habilidades al Señor. Y por lo tanto se le dio una carrera, pero menospreció la carrera o, hermanos, el lugar que le tocaba. No, es que yo no quiero ser el que me des el 10, yo quiero el primero. Yo quiero que me des el primero, no el 10, Señor. Si me das, yo no voy a correr la carrera. Yo quiero aquí porque todos me miran a mí. Yo quiero porque todos se dan cuenta quién soy, Señor. Pero no, ni cuenta se van a dar. Qué bueno, hermanos, que ni cuenta se den quién es usted ni quién soy yo, amén. Que solamente Cristo sepa quién es usted y cómo va corriendo esta carrera. Así debe correr la carrera, mi hermano. Así que hace el boxeador. Se tiene que esforzar y tiene que abstenerse de muchas cosas y disciplinarte, autodisciplina, hermanos. Así que la palabra de Dios dice, absteneos, hermanos, absteneos significa agonizar. Es lo que significa la palabra absteneos. Tienes que agonizar. O sea, tienes que llegar hasta el extremo. Aunque digas, ya no puedo. Como les decía Elías, ¿se acuerda? Señor, mejor mátame, Señor. Ya no quiero yo nada, Señor. ¿Se acuerdan de Jeremías? Señor, siempre que hablo, siempre que digo una cosa, Señor, me van y me meten allá al hoyo, Señor. Me golpean, Señor. Por lo tanto, ya no quiero más predicar, ya no quiero más anunciar tu palabra, Señor. Y Jeremías dijo, pero de repente vino un fuego sobre mí, hijo, lo cual era más fuerte que yo, dice. Y me sedujo, dice, y no lo pude contener, dice. Y tuve que hablar, dice. Tuve que decir las cosas, dice. Hermanos, a eso es lo que Dios quiere. Tienes que agonizar.
Tienes que llegar hasta el extremo, hermano. Si Dios dice, es necesario que llegues hasta el extremo, hijo o hija, para que entienda las cosas, para que comprenda las cosas. No te voy a dejar así. No te voy a abandonar de esta forma. Si tú ya no me quieres y si tú no quieres que yo esté contigo, de todos modos yo te voy a esperar con los brazos abiertos. Ese es el amor de Dios, hermanos. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Así que, o nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, o nos dejamos gobernar por la carne. Y gobernarnos por la carne, hermanos. Romanos 8:13, dámelo por favor, Samuel. Es muerte, hermanos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice la palabra de Dios? Conforme a la carne dice, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Así que vivir en la carne, hermanos, va a traer muerte. Y si nos dejamos gobernar por el Espíritu, va a traer vida. Y cada quien va a decidir, mis hermanos. La palabra de Dios se expone y la palabra de Dios nos dice cómo caminar esta carrera y cómo terminar esta carrera. Pero si yo voluntariamente quiero vivir en la carne, hermanos, Dios, con dolor de su alma y con tanta pena, mis hermanos, te va a llevar antes de tiempo a su reino. Porque serás una pena y una vergüenza, mi hermano y mi hermana. Y Dios no quiere hacer eso en nuestras vidas. Así que, si nos dejamos gobernar por la carne, hay muerte. Si nos dejamos gobernar por el Espíritu, hay vida. Muchas veces la gente, hermanos, viene a la presencia de Dios, pero su meta muchas veces puede ser dejar el alcoholismo, la droga, y hasta ahí nomás. No, pero hay muchas cosas más, hermanos. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo pensé que era solamente el alcoholismo, hermanos. Tenía 14 años, muy joven. A los 14, 13 años empezamos a tomar. Adolescentes, ni jóvenes éramos todavía. Y nos embarcamos en eso. Y eran unas pachangonas que teníamos, hermanos. Feas, pleitos, contiendas también. Y le dije a Dios, Señor, cambia, no quiero ser ya un alcohólico. Estoy haciendo mal ejemplo para mis hijos. ¿Y me puedes ayudar para que pueda bajarle un poquito a esto? Le digo. Y sí tomar, le dije, sí quiero tomar, pero por ejemplo el fin de año, los cumpleaños. Y Dios dijo, o todo o nada. Así, pum. Hermanos, ¿y sabe qué pasó? ¡Pum! Así. Desde la raíz, ¡pum! El mismo día que realmente consciente y con el corazón abierto le entregué mi vida a Cristo, ese mismo día, ¡pum!, todo se vino abajo. Pero me di cuenta que no solamente ese era el problema mío, hermanos, que era un hombre libidinoso, que era un hombre, hermanos, mentiroso, que era una persona muy prepotente. Señor, cuando vas estudiando la palabra de Dios, hermano, te vas dando cuenta de todos los defectos que tenemos y que tienes que sacarlos, los tienes que hacerlos a un lado, hermanos, si quieres agradar a Dios. Señor, pues pido perdón también en esto y ayúdame, Señor, a cambiar esta área también. Ayúdame, Señor, a no ver a las mujeres y tener ese deseo carnal, Señor. Ahorita de viejito, pues ya no lo tengo. No, hace mucho, hermanos. Hace mucho ya. Ya eso se acabó. Amén.
Pero le quiero dar a entender que muchos solamente vienen por una bendición por parte del Señor. O dos, dice. Pero lo demás, eso no me lo tientes, Señor. Eso no me lo quites de mi vida. Hermanos, tenemos que despojarnos y limpiarnos de todo peso y todo pecado que nos asedia diariamente. De todo, hermanos. Mentiras, murmuraciones, engaños, chismes, mis hermanos. Todo eso tenemos que despojarnos, hermanos. Porque eso, hermanos, nos está descalificando para terminar la carrera que tenemos por delante. De llegar a la meta que tenemos. Todos los días tenemos una meta. Que nuestra vida, nuestro parecido sea más a Jesucristo. Que Cristo Jesús se manifieste plenamente en usted y en mí también, mi hermano, mi hermana. Que tengamos la vida, el carácter del Hijo de Dios diariamente. Esa es nuestra, ¿qué? Nuestra principal meta, hermano, hermana y hermano. Y es lo que nosotros como creyentes debemos de ¿qué? De hacer. Así que no sea solamente eso tu meta, mi hermano, sino estás descalificado en el reino de los cielos. Pero si renuncias a la carne y pones tu mirada en la meta, el supremo llamamiento, hermano, ya no vas a golpear al aire. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. De esta manera. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Que dijo en Filipenses capítulo 3, no pretendo haber llegado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome ¿qué? A la meta, al supremo llamamiento, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la exhortación de Filipenses capítulo 3? Haya pues ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de un y hecho semejante a los hombres, a nosotros también, dice, sufrió el oprobio, la vergüenza, hermanos, ¿verdad? Y de esa manera el Hijo de Dios, hermanos, alcanzó un gran hombre. De esa forma, mi hermano y mi hermana, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tener el mismo sentir del Hijo de Dios, ¿verdad? No agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a aquel que dio su vida por mí. Y Pablo, ¿qué dijo? Hermanos, yo no pretendo haber alcanzado ya la meta, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia la meta, al supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo? Llegar un día a ser o tener el parecido del Hijo de Dios. Esa era la meta de Pablo. Terminar la carrera como la terminó el Hijo de Dios. ¿Con problemas? Sí hubo problemas. ¿Con dificultades? Sí hubo dificultades. ¿Con luchas? Sí tuvo luchas Cristo Jesús, mi hermano. Desde su nacimiento el diablo quiso destruirlo, quiso matarlo. Mataron allá a los niños por Herodes. Mandó a hacer una matazón de niños pensando que ahí estaba Jesucristo. Huyeron a Egipto. Cuando murió Herodes tuvieron que regresar, pero regresaron allá a Nazaret y ahí se crió el Hijo de Dios. Llegó, hermanos, a los 30 años y empezó el ministerio. En cuanto empezó el ministerio, el diablo empezó a atacarlo. Después del bautismo fue llevado al desierto y empezó ¿qué? A atacarlo. Los mismos apóstoles, uno de los apóstoles le dio lugar al diablo. Y el Señor reprendió a Pedro y le dijo, quítate de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y hermanos, siempre hubo ¿qué? Dificultad en el Hijo de Dios. No fue fácil. De hecho, cuando alguien quiso seguirlo, dice, las zorras tienen sus guaridas, las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Hermanos, así es el reino de los cielos. Nosotros estamos súper bendecidos, hermanos. Súper agraciados, hermanos. Porque usted sí tiene donde vivir, amén.
sí tienen que moverse. Es bendecido porque tiene que comer diariamente, mi hermano y mi hermana. El Señor le ha bendecido de tal forma, de tal manera que no tiene necesidad de nada, hermanos, en lo natural y en lo material. Pero sí, hermanos, nos falta crecimiento espiritual. En lo espiritual sí debemos de decir y ser honestos nosotros mismos, decir, sí, Señor, sí me falta. Sí me falta someterme y sujetarme más a tu palabra, a lo que tú me mandas, Señor. Me falta, Señor. Y me voy a esforzar, Señor. Y voy a dedicarme más a vivir una vida más plena, más en santidad y más bajo tu gracia y tu misericordia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Que este año que vamos a terminar, hermanos, sea un año en el cual ya hay un propósito grande, ya de empezar a vivir una vida más agradable ante los ojos de Dios y esforzándonos más. Y apoyando más la obra de Dios. Y hermanos, que esta obra sea una obra que gane muchas almas para el reino de los cielos. Que muchas almas, hermanos, por esta obra alcancen la bendición de entrar al reino de los cielos. Si pueden venir a esta iglesia, qué bueno. Y si no, lo importante es que se salven. Eso es lo más importante, hermanos. Y que vengan y se congreguen o no se congreguen aquí, no importa. Lo importante es que se congreguen también en otra parte. Que no dejen de congregarse, ¿verdad? Eso es lo más importante, y que crezcan, que se les disipule a esas almas, mis hermanos. Así que de esa manera dice Pablo, yo corro. Y tenemos que aprendiendo a negarnos a nuestra carne. Dice la palabra de Dios, sino que golpeo mi cuerpo, 27, y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué eliminan a los corredores, hermanos? ¿No se ha fijado que a muchos los eliminan? Y le sacan un papelito y le dicen, ya no puedes correr. Porque algunos violaron una regla. Otros, hermanos, porque quisieron hacer trampa. ¿Se acuerda de aquel allá en México que hizo trampa? Que empezó a correr y se vino por otra parte. No, aquí no se puede hacer trampa, hermanos. Porque el Señor que es omnisciente, todo lo ve, hermanos. Todo lo mira el Señor. Aquí no hay trampa, hermanos. Aquí tenemos que correr como es la carrera. Y tenemos que esforzarnos para terminar esta carrera. Así que, ¿qué hacía Pablo? Poner en servidumbre, en servicio, en servir más al Señor, en agradarle más, en servir a Dios en su nombre glorioso y poderoso. Es lo que teníamos que hacer. Poner nuestro cuerpo en esclavitud. Como un atleta, hermanos. Como un atleta que quiere ganar una medalla. No voy a hacer esto. No le voy a dar a mi cuerpo esto. No le voy a dar tiempo trasnochando. No le voy a dar tiempo tomando. No le voy a dar tiempo comiendo estas comidas. Lo tengo que ponerlo en servidumbre y tiene que obedecer mi cuerpo. Tiene que sujetarse mi cuerpo. Y hermanos, ese es sacrificio. Eso es dedicación, mis hermanos. Eso es querer ganar, mi hermano y mi hermana. Eso es querer terminar la carrera. Y fíjese una cosa, todos los que participan en la carrera, en el sentido natural, terminan, pero uno solo, y todos pasan la meta, todos lograron, aunque unos más tarde, pero llegaron. Pero uno solo se lleva el premio. Uno solo. Aquí no, hermanos. Aquí el que termina va a ganar el premio. El que termina, así que no importa si corres o si vas caminando, lo importante es que termines, hermano. Eso es lo más importante, que termines la carrera como el Señor te la pone, no haciendo ninguna trampa, hermanos. Amén. Así que, los cristianos se nos manda, dame Gálatas, por favor, 5:16, por favor, Samuel. Se nos manda a nosotros sujetar la carne para obedecer al Espíritu.
Digo, pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dame el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieres. Pero usted va a decidir, mi hermano, a quién le va a dar el poder y la autoridad, o a la carne o al Espíritu. Usted es el que va a decidir, hermanos. Y usted dice, no, yo quiero andar en el Espíritu. Por lo tanto, pongo en servidumbre mi carne. De esta manera yo corro y de esta manera yo peleo, dice el apóstol Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, vengo a ser reprobado. Hermanos, si usted no lo está dispuesto a ponerlo en servidumbre, a sujetarlo, a dominarlo, a que se someta al Espíritu, entonces, hermanos, puede ser reprobado en esta carrera. Y puede ser que anulado. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Diga conmigo, negación, disciplina y buscar santidad. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿En qué? Nuestra forma de hablar. Segundo, hermanos, cuando tratemos con el sexo opuesto, ¿cómo tenemos que verlo? Que necesita a Cristo, que necesita al Hijo de Dios. Y tenemos que ver a la mujer, los varones, como una mujer que sin Cristo está perdida y que va a tener un final terrible, y la única manera es a través que entre al reino de los cielos. No hay otra forma más. No hay otra manera. Quisiéramos que hubiera otra manera, pero no hay otra. El reino de los cielos tiene que llegar a las personas. Y cuando llega el reino de los cielos, hermanos, empieza a verse una manifestación maravillosa y gloriosa en las personas. Una transformación, un cambio en las vidas, en las personas. Ligaduras, ataduras, hermanos, influencias demoníacos empiezan a retirarse, empiezan a ir, mis hermanos. El carácter, la persona vuelve a un estado normal, el hombre o la mujer, cuando llega al reino de los cielos. Pero, dice Romanos capítulo 10, pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar, dice, si no hay quien vaya y les diga y les hable? Dice. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan la palabra, de los que dicen el Señor vive. Así que la fe es ¿por qué? Y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Tenemos que ir, tenemos que anunciar. Aproveche estos días, mi hermano y mi hermana, cuando su familia se junte, permítame 10 minutos, 5 minutos, déjenme leerle una palabra. Y déjenme así rápidamente hablarles acerca del amor de Dios. Y anunciarles cuánto el Señor les ama y cuánto el Señor anhela abrazarlos y recibirlos en su reino. Desde ahorita darles un abrazo de bienvenida a su vida espiritual. Permítanme decirles, hermanos, tomen tiempo, 5 o 10 minutos y platíqueles, hábleles acerca del amor de Jesucristo. No tenga temor, pare la bebida ahí, hermano, pare ahí el convivio un momentito y cuénteles, como le dijo el Señor al endemoniado gadareno, vete a tu casa y cuénteles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Ve y cuéntales, ve y háblales en tu casa. Háblale a tus vecinos, invítales y diles cuánto el Señor ha hecho contigo. Háblales cómo te transformé, cómo eras antes, cómo llegaste a conocerme y ahora lo que yo represento para ti. Diles que también para ellos está abierto el reino de los cielos, que también para ellos hay oportunidad de entrar al reino de los cielos, que ellos también pueden cambiar su forma de vivir. Ve y diles, cuéntales. A tus amigos en el trabajo, cuéntales. Agarra un tiempo y cuéntales y háblales del amor maravilloso del reino de Dios.
Háblales lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario. Lo que significaba morir por el mundo, lo que significaba pasar por ese aprobio. Diles cuánto yo les amo y cuánto deseo que ellos no se pierdan y que Satanás no siga agarrando más ventaja en la vida de ellos. Ve, diles y cuéntales. Amén. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar.